Un saludo cordial a los estudiantes del Diplomado en Políticas Públicas basadas en evidencias. Bienvenidos al último tema del módulo 3 de evaluación de impacto. En este tema estaremos abordando las consideraciones para la evaluación de impacto. Digamos que hay dos partes importantes. La primera tiene que ver con las dificultades metodológicas, con el hecho de que por alguna razón el grupo de tratamiento o el grupo de control se puede alterar. Esto está relacionado con varias posibilidades. Por ejemplo, cuando el cumplimiento es imperfecto. Hay que tener cuidado en la práctica de la evaluación, en verificar si todavía son comparables los grupos. El día de hoy lo que voy a hacer es presentarles un caso de estudio que ha sido didácticamente diseñado para ilustrar cómo se hace la asignación por un lado y cómo se hace la evaluación del impacto por otro lado. Hemos escogido dos procedimientos. El uno sería un método experimental, la asignación aleatoria, y el segundo es la evaluación denominada la regresión discontinua como método cuasi experimental. Como se observa en la pantalla, el caso de estudio se denomina impacto de las tutorías en el rendimiento académico. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar el impacto que tienen las tutorías en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Se ha escogido como población estudiantes de la carrera de economía de una universidad, dado que es una población grande, posiblemente de 1,000, 2,000, 3,000 estudiantes. Se ha extraído una muestra pequeña de 60 estudiantes escogidos mediante un proceso de muestreo aleatorio simple. Esto, como les decía, es didácticamente, la muestra tiene que ser un poco más grande, pero al ser pequeña, nos permite ilustrar la metodología y se podría aplicar de la misma manera a muestras más grandes. Las variables observadas en este caso son la edad, estudiantes entre 18 y 25 años de edad, el género, hablamos de que sería una variable con categoría. El valor 1 corresponde a mujer, el valor 0 corresponde a hombre. Esto es completamente nominativo, se puede colocar al revés, solamente hay que recordar cuál fue la identificación. Otra variable que consideramos importante es la repetición, es decir, estudiantes que repiten la materia y estudiantes que no repiten la materia. El código asignado es 1 para aquellos que repiten, 0 para aquellos que no repiten. Una cuarta variable que define las características de la población objetivo, en este caso de la muestra, es la asistencia, entendida como el porcentaje de asistencia. Y bueno, finalmente la nota previa, la calificación sobre 100 puntos. La intervención consiste en este caso en tutorías semanales durante 3 meses. La variable cuyo impacto nos interesa medir es la nota final, que es una calificación sobre 100 puntos. En la hoja data tenemos los datos de línea de base, significa los 60 estudiantes, como pueden observar aquí, con la información de estas variables. Estamos hablando de 5 variables. Se entendería entonces que al hacer una asignación aleatoria, buscamos que en el grupo de tratamiento, es decir, en aquellos que reciben tutorías, las características sean similares en sus promedios con respecto al grupo de comparación o grupo de control que sería formado por aquellos estudiantes que no reciben la tutoría. Eso lo vamos a verificar después de la asignación. El proceso de aleatorización consiste en asignar a cada estudiante, que aquí está identificado con la columna B, no hemos colocado nombres, pero seguramente asociado a esta identificación hay un nombre y un apellido. Cada uno de estos estudiantes tiene que ser asignado
o a un grupo de tratamiento o a un grupo de control mediante una suerte de sorteo. El objetivo entonces es asignar el 50% de la muestra al grupo de tratamiento. La regla es, si el número aleatorio es menor a 0,5, se asigna al grupo de tratamiento. En caso contrario, se asigna al grupo de control. Les había indicado en un video anterior que es sumamente importante explicitar esta regla para proporcionar transparencia en el proceso. ¿Por qué hemos puesto esta regla? Bueno, porque los números aleatorios que se pueden generar con la hoja electrónica o con algún otro programa están comprendidos entre 0 y 1. ¿Se podía haber hecho al revés? Sí, o sea, se podía haber dicho si el número es menor a 0,5, va al grupo de control, en caso contrario va al grupo de tratamiento. ¿Importa esta diferenciación? No. ¿Qué es lo que debe estar claro? ¿Cuál es la regla de asignación? Luego generamos los aleatorios. Aquí han sido pegados los aleatorios. Bueno, ¿por qué? Porque se trata de una función volátil. Si aquí ingresamos la función con el signo igual aleatorio, esta es la que habría que copiar absolutamente para los 60 estudiantes, pero cada vez que trabajemos sobre la hoja electrónica haciendo alguna operación, esta función va a cambiar. Y en realidad, el momento en que hacemos la asignación, ya quedan identificados los grupos de tratamiento y de control. Por esa razón es que en la columna K, en donde está el número aleatorio, se ha pegado una realización de estos números aleatorios. ¿Listo? Esta es la fórmula para cuando tengan que resolver el caso de estudio correspondiente a esta unidad. Bien, con este aleatorio y aplicando la regla, lo que vamos a decir es, se da la asignación. Para esto, si editamos la celda, la fórmula tiene que ver con la regla. Es una fórmula, una función lógica. La función es si K5, K5 es la celda en donde está el aleatorio, es menor a 0,5, aquí se indica entre comillas T. El siguiente argumento significa en caso contrario sea. ¿Listo? Y de esta manera hemos hecho la asignación. Podemos verificar en cualquier punto. Aquí, por ejemplo, para la persona con la identificación número 4, el número aleatorio es 0638, etcétera. Por lo tanto, se asigna al grupo de control. Si escogemos el estudiante 10, el número aleatorio que le correspondió en esta suerte de sorteo es 0872, se asigna también al grupo de control. Bien, una vez asignados al grupo de tratamiento y de control, esto significa que algunos reciben tutoría, están en la columna H los que reciben tutoría. Uno significa la recibieron porque fueron tratados, 0 significa no la recibieron porque pertenecieron al grupo de control. Pasan los 3 meses y se hace una evaluación y aquí se registran las notas finales. Hay que considerar que la evaluación final se aplica indistintamente a las personas que están en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. Como tienen características similares, o se supone que las tienen, ya vamos a verificarlo, entonces, si es que hay una diferencia en el promedio de la nota final entre quienes estuvieron en el grupo de tratamiento y quienes pertenecieron al grupo de control, esa diferencia se puede atribuir al proyecto, a la intervención, en este caso a las tutorías semanales. Una vez que se ha ejecutado el proyecto, en este caso las tutorías, lo que tenemos que hacer es validar
el equilibrio entre grupos. Fíjense acá. El primer grupo es el grupo de tratamiento y acá estaría el grupo de control. En las características básicas no hay diferencias grandes a simple vista, ¿no? Fíjense que en el grupo de tratamiento la edad promedio es 21,97 años, género 06, 60% son mujeres porque habíamos asignado uno a la variable mujer, repetición 20% repetido, asistencia promedio 77,9%, la nota preliminar que tuvieron antes de las tutorías era 77. Si comparamos con el grupo de control, estas diferencias son muy pequeñas, son datos bastante similares. Si queremos ponerle rigor a esto, habría que hacer lo que se llama una prueba de diferencia de medias, que es una prueba estadística en donde se utiliza una distribución de probabilidad y se encuentra un valor que se llama un valor P, que nos indica la probabilidad de que esto esté acertado. No le hemos dado ese enfoque al curso en general, sino más bien algo que nos dé, como he dicho en varias ocasiones, una visión panorámica de todo este proceso. Insisto que en este caso no sería necesario, las diferencias realmente son muy pequeñas. Con esto podemos calcular el efecto promedio. Fíjense que después de las tutorías, el promedio de notas en el grupo de tratamiento es 80,1 y el promedio de notas en el grupo de control es 71,1. El impacto es justamente la diferencia entre estos dos, entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, dado que tienen características promedio similares. Un detalle técnico de cómo se ha hecho esto está acá. Por ejemplo, si editamos la fórmula, lo que hago es calcular el promedio considerando únicamente los que han recibido tutoría. Por eso la fórmula que ven ahí es el promedio sí. El bloque en azul es el que identifica si se recibió tutoría o no. El siguiente número en la fórmula es el código de haber recibido tutoría, que es 1. Y el último argumento de la función que está en rojo es el grupo de la edad, el rango de la edad. Esto significa que me va a calcular el promedio de la edad solo para los casos en los que tutoría es igual a 1. En forma similar se procede con el grupo de control y con las otras variables. ¿Listo? Para calcular el efecto promedio es la misma fórmula. El promedio sí, bloque azul, el código de identificación de tutoría. Siguiente argumento, el número 1, son aquellos que recibieron tutoría. Y último argumento, las notas. Significa que voy a calcular el promedio de notas considerando solamente aquellos que recibieron la tutoría. Otra alternativa para eso sería separar esto, filtrar, tener dos grupos, pero realmente con la función indicada esto es bastante sencillo. Así que aquí hay un impacto interesante de 9 puntos que se le atribuye ¿a qué? A las tutorías. Eso sería el método experimental. Vamos ahora a describir cómo se haría la evaluación con un método cuasi experimental, modificando un poquito el mismo caso de estudio. Entonces, la población ya no son todos los estudiantes, son estudiantes con notas previas entre 50 y 90. Y en este caso, no tiene sentido el tema de sacar una muestra de la población. Ya la población está definida. Y la asignación no es aleatoria. En este caso, se basa en un umbral. Hay una regla de asignación. Se plantea que hay tutorías obligatorias para aquellos estudiantes cuya nota sea inferior a 70. Esto significa que la nota previa es la variable de asignación. La intervención es similar
tutorías semanales durante 3 meses y la variable de resultado es la misma, es decir, una evaluación posterior a las tutorías que se califica sobre 100 puntos. Tienen acá los datos. Se han considerado solamente dos variables diferenciadoras o de caracterización, que serían la edad y el género. La nota previa es la que nos va a servir como variable de asignación. Luego, ¿en qué consiste la asignación? En aplicar la regla. En este caso, la regla es bastante sencilla. ¿Por qué? La regla nos dice, siempre que la nota previa sea menor a 70, tiene que recibir tratamiento. Ahí pueden ver la fórmula. Si E5, que contiene la nota previa, es menor a 70, punto y coma, T se asigna al tratamiento. En caso contrario, punto y coma nuevamente, se asigna al grupo de control. ¿Listo? Una vez que se hace la asignación, para lo cual acá coloco la variable tutoría con ceros y unos como código, a veces este paso se puede uno saltar, pero yo prefiero tener siempre las variables numéricas para hacer operaciones. Una vez que se hace esto, pasados los 3 meses de tutorías, se hace la evaluación final y se registra aquí. Entonces, la diferencia que hay entre este método y el método de asignación aleatoria es el proceso de asignación. En el primero era completamente aleatorio. En este, la asignación se basa en un umbral, en una regla de asignación. Muy bien, ¿cómo vamos a proceder ahora con la evaluación? En primer lugar, tenemos que verificar el balance, pero aquí hay una particularidad muy interesante. Y es que el balance de la edad y del género es importante ¿para qué? Para solamente los que están alrededor del umbral. Es decir, yo no calculo el promedio de la edad y del género como características diferenciadoras o delimitantes para todo el grupo que recibió la tutoría y para todo el grupo que no la recibió y apareció como grupo de control. ¿Por qué? Porque aquí el supuesto es que hay un proceso cuasi aleatorio, pero alrededor del umbral. Por lo tanto, yo necesito definir una banda alrededor del umbral para en esa región evaluar. Por ejemplo, la banda debe ser pequeña. Si estamos hablando de 70, el punto de corte es 70, se entiende que un poco antes y un poco después se tendría que evaluar el impacto. Por supuesto, el impacto en este caso es completamente local, es decir, alrededor de esa calificación. ¿Listo? Entonces, aquí he puesto yo la banda entre 65 y 75. Lo que ven acá a la derecha solamente es un poquito de una fórmula para establecer los límites, ¿no? Muy sencilla. La fórmula lo que hace es concatenar el signo mayor o igual con el límite que he puesto y en el caso siguiente, menor o igual con el límite superior. ¿Listo? Entonces, aquí este valor es de los tratados, pero dentro de la banda. Y el que está abajo es de los no tratados, pero alrededor de la banda. Es decir, cuando aquellos que en forma preliminar tenían calificaciones entre 65 y 75. ¿Por qué la banda se construye de esta manera? Porque la variable de asignación fue la nota previa. Esto fue lo que identificó hacia qué grupo debían pertenecer. Si ustedes comparan entonces estas dos variables, que a veces les llaman covariables, tienen características muy similares. No considero necesario hacer una prueba estadística de medias, ¿no? Pero sí hay que mencionar que de llegar a ser necesario, habría que aplicar una prueba estadística de medias. El tema del balance, que es como decir el equilibrio
entre los grupos de tratamiento y de control en estas variables es fundamental para asegurar que el impacto en esa región localmente es el que calculemos. Ahora, esta banda podría cambiar un poco, ¿no? Uno podría pensar entre 68 y 72. Y fíjense que el impacto es muy similar y el balance también. Esa es otra de las cosas que se puede hacer, es verificar la sensibilidad a pequeños movimientos de la banda alrededor del umbral. Ya voy a explicar el tema de la fórmula. Por lo pronto, quiero que se fijen en que la nota promedio para el grupo de tratamiento fue de 76,6. Se entiende para no todo el grupo de tratamiento, sino los que están ahí en la banda 65-75 como nota previa. Y para el grupo de control fue 72,8, es decir, que hay un impacto local, hay una diferencia de casi 4 puntos. Esto significa que en promedio, aquellos que recibieron las tutorías y que estaban muy cerca del límite de 70, tuvieron una mejora en su calificación de 3,8 puntos. Bueno, ¿qué tan grande es esto? Esa es otra discusión, pero ese sería el impacto. Voy a describir brevemente la fórmula. La fórmula que se utiliza aquí, tanto para el balance cuanto para el efecto promedio, es una fórmula un poquito más grande, pero realmente no es nada complicado. Se llama, le he copiado a cada parte, promedio.si.conjunto. ¿Qué significa? Primero, lo que está en azul son las notas finales. Yo quiero evaluar el resultado. Estamos dando el efecto promedio. Y luego, esto que está en rojo es el filtro. Quiero considerar de las notas preliminares, que era nuestra variable de asignación, aquellos que están dentro de esta banda, entre J67 y J68, que sería mayor o igual a 65, menor o igual a 75. Esto tiene dos condiciones y por eso en la fórmula aparece dos veces. La lógica de esta función es esa. No se puede colocar simultáneamente mayor o igual y menor o igual. Y finalmente, esto se aplica sobre la asignación realizada, sobre la columna de tutoría. Y acuérdense que el código de asignación era 1, tratamiento, 0, control. De esta manera, estamos considerando no solamente aquellos que fueron tratados o no tratados, estamos considerando también la banda establecida porque nuestra estimación de impacto es local. Listo, esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco su participación.